los amigos de Paraguay y con los amigos de aquí de Perú también que ya veo que se están uniendo. Efectivamente, cuando una mujer se entera que está embarazada, lo primero que hace es preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con mi embarazo? ¿Cuántas semanas van a durar mi embarazo? ¿Qué riesgos tiene mi bebé de tener alguna enfermedad? Esa es una pregunta natural que todos las madres y los padres se van a realizar. Entonces, para eso estamos los médicos, para poder responder esas preguntas. Y esas preguntas las respondemos básicamente mediante la evaluación en el primer trimestre, que muy bien que lo has dicho, que empezamos desde las 10 semanas de embarazo hasta las 14 semanas de embarazo, que es un periodo crítico en el cual todas las gestantes deben de acudir a su médico ginecólogo, eh, y la respondemos en base a la información que obtenemos de la paciente, en base a lo que ella nos va a contar, cómo logró estar embarazada, si fue un embarazo espontáneo o fue un embarazo con ayuda de la tecnología reproductiva, qué factores tenía ella antes de estar embarazada, si tenía alguna enfermedad o no tenía alguna enfermedad, qué síntomas tenía, de las cuales nosotros podríamos identificar alguna enfermedad, si tuvo algún embarazo previo, cómo le fue ese embarazo, si se perdió o no se perdió, qué pasó en ese embarazo. Entonces, toda esa información nos sirve para poder construir la historia clínica de la paciente. Y en base a esta historia clínica nosotros vamos a poder recomendar algunas pruebas eh, para que ella se pueda realizar. Y de las pruebas que recomendamos con respecto a la salud del feto, el básico es una ecografía del primer trimestre, una ecografía entre la semana que se realiza entre la semana 11, 12, 13 y máximo 14 semanas. En esa ecografía, que es el primer examen físico del bebé in útero, vamos a poder detectar alguna anomalía importante que pueda presentar el bebé. De repente hay una anomalía en la cabeza, alguna anomalía en las extremidades, eh, alguna anomalía en el tórax, en el abdomen, anomalías importantes que nos van a poder conversar con la paciente sobre el pronóstico de ese bebé. Y adicionalmente en ese momento vamos a poder determinar lo que nosotros denominamos el riesgo genético. Y el riesgo genético lo determinamos buscando algunos signos que siempre le digo a los pacientes son inespecíficos en la ecografía. Esos signos inespecíficos en la ecografía constituyen, por ejemplo, cuánto de grueso tiene la nuca, ¿no? Cuánto de grosor nucal tiene. Recuerden que todos los bebés tienen un grosor nucal y a eso le denominamos translucencia nucal. Esa translucencia nucal la medimos y mientras la medida salga más alta, va a haber más riesgo de enfermedades cromosómicas. Y cuando hablamos de enfermedades cromosómicas nos referimos básicamente al síndrome de Down, que es, digamos, la más frecuente porque las otras enfermedades son un poco más raras. Y en base a esa medida y a otras estructuras que podemos ver en la ecografía, determinamos un riesgo de la paciente. Cuando determinamos un riesgo, decimos que esa prueba ecográfica tiene una sensibilidad, o sea, no tiene una sensibilidad del 100% como nos gustaría que tenga, pero lamentablemente no la tiene. Y tiene una sensibilidad o una tasa de detección de aproximadamente 80% en las mejores manos, ¿correcto? Eso es lo que hacemos normalmente en Perú y estoy seguro en casi toda Latinoamérica. Hacemos la evaluación del riesgo genético en base a una ecografía del primer trimestre. Sin embargo, tenemos pruebas ahora que nos permiten ir de un 80% a más y esa información tiene que saberla la paciente. O sea, el médico tiene que transmitirla de que no solamente podemos hacer la evaluación de ese riesgo a través de una ecografía, sino de otras pruebas adicionales como el ADN fetal libre, ¿no? Con tasa de detección que llegan casi al 100% para síndrome de Down. Eso es lo que conversamos con la paciente en el primer trimestre, Rodney. No, genial, genial, Walter. Quería hacerte una pregunta con respecto a eso, porque siempre nos preguntan cuánto más o menos es el porcentaje de embarazadas que pueden presentar problemas cromosómicos en el embarazo. Normalmente el porcentaje de mujeres que puedan presentar algún problema como enfermedades cromosómicas es más o menos 1 en 200, o sea, más o menos 0,5%.
Y cuando nos referimos a síndrome de Down, que es el más frecuente y que se puede detectar en el embarazo, el porcentaje es de más o menos 0,2%, o sea, de 1000 mujeres, 2 pacientes presentan bebés con síndrome de Down. Y hay otras enfermedades que también le pueden presentar, pero son muchas más raras. Claro, esto también va ligado a la edad, ¿correcto, Walter? O sea, mientras más edad la paciente tenga, el riesgo también aumenta. Eso es lo que decía cuando entrevistamos a la paciente por primera vez, empezamos a construir su historial, su historia clínica, y vamos obteniendo información de ella. Y una información importante que obtenemos es qué edad tiene la paciente, ¿no? O sea, mientras más edad tiene, pues va a tener mayor riesgo. Y mientras menos edad tiene, menor riesgo. Fíjate que leí recientemente que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, hablando ya un poco de las pruebas prenatales en ADN fetal libre de célula, que la siguiente pregunta que te voy a hacer después de esta es, ¿qué es el ADN fetal libre de célula y cómo surgen estas pruebas? Que hoy en día se recomienda hacer, que se hagan este tipo de estudios, que se ofrezca este tipo de estudios a todas las mujeres embarazadas indistintamente del riesgo de la edad. Correcto. El ADN fetal libre si nosotros dosáramos sangre en las madres, en las mamás que están esperando un bebé, vamos a encontrar las células que normalmente encontramos como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera. Pero también vamos a encontrar ADN fetal, segmentos pequeños de ADN fetal que van circulando libremente, que no están dentro de una célula o que no están unidos a proteínas o que no están unidos a transportadores. Son moléculas de ADN. Ese ADN proviene de la mamá, porque la mamá también todos tenemos ADN circulando, y proviene del bebé, más o menos en un porcentaje de 90% de mamá y de 10% de bebé. Ese 10% de ADN circulando en sangre materna puede ser analizado a través de la tecnología que tenemos y podemos hacer tamizajes bien avanzados que llegan casi al rango de diagnóstico para lo que es este síndrome de Down. Eh, Estas pruebas, como tú muy bien lo has dicho, son pruebas de tamizaje avanzado que debemos ofrecer, que debemos de decirles a las pacientes de que existe, ¿cierto? Y que si está dentro de sus posibilidades, su seguro lo cubre, pues sería mejor ir por este ADN fetal libre que científicamente, que con los datos que tenemos ahora de evidencia, pues podemos decir que es un test muy superior cuando lo comparamos con la ecografía clásica que tenemos para el tema de tamizaje de síndrome de Down. Y efectivamente hay muchas sociedades que recomiendan esta prueba de primera instancia, junto con la ecografía, ¿correcto? La ecografía nunca pierde de valor. Y hay Correcto. como los Países Bajos, por ejemplo, en los que se ofrece rutinariamente a todas las pacientes, sin distingo de edad, sin distingo de factor de riesgo, porque es un método muy bueno para tamizar universalmente a las mujeres gestantes. Tú acabas de decir algo bien importante y que este tipo de estudios no suplantan ni eliminan lo que se viene haciendo tradicionalmente, ¿no? Eso es importante que las pacientes lo sepan. La ecografía, o sea, cada estudio, incluso las pruebas invasivas como la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales, o sea, todos estos métodos simplemente se complementan unos con otros para darle tanto al médico como a la paciente el mejor diagnóstico y la mejor decisión a tomar posteriormente en cada caso. Correcto, ¿no, Walter? Correcto, correcto, correcto. De acuerdo. Otra pregunta que normalmente siempre nos hacen con estos estudios es ¿qué analizan? O sea, si sabemos que ya es ADN del feto, que está presente fragmentos de ADN del feto libre de célula, por eso se llama libre de célula, por lo que tú acabas de explicar, ¿sí? Pero ¿qué analiza? ¿Qué síndromes, qué información le da al médico este tipo de pruebas? Ya. Eh, Recordemos que esta tecnología, como bien el título lo dice, presente, pasado y futuro, eh, este título, este ADN fetal libre fue descubierto en el año 1997, ¿no? A través de experimentos bien básicos en realidad, se descubrió que las mujeres gestantes también tenían ADN proveniente del bebé en su sangre.
Entonces, desde el año 1997 esta tecnología se va utilizando para diversas aplicaciones en obstetricia. Sin embargo, desde el año 2011 hacia adelante, lo tenemos como un método de tamizaje avanzado para las principales cromosomopatías, para trisomía 21 en primer lugar, para trisomía 18 en segundo lugar, para trisomía 13 en tercer lugar y para determinación del sexo fetal y de algunas monosomías. Adicionalmente, como la tecnología va evolucionando, nos permite utilizar mejor este ADN fetal libre, analizarlo mejor por tecnología de bioinformática, podemos tamizar también otras enfermedades más raras, de tal forma que las casas comerciales ahora ofertan el test básico y el test avanzado, ¿no? El test básico se refiere a las principales trisomías que he mencionado y el test avanzado se refiere a un rango de enfermedades adicionales que también se podrían tamizar. Sí, de hecho, estaba el otro día leyendo que hay estudios ya de estos test prenatales que llega ya casi a un nivel de cariotipo convencional, porque se han sumado mucha cantidad de síndromes, sobre todo en cambio dentro de los cromosomas, síndromes que se llaman de lesiones, duplicaciones, traslocaciones, que hace, como tú bien mencionaste, hace unos años atrás no solamente testeábamos lo básico, pero la tecnología ha ido evolucionando al punto de que ya hoy en día se puede, este tipo de estudios, en la versión avanzada, como mencionaste, analiza cualquier trisomía en cualquiera de los cromosomas, ya no solamente nos limitamos al 21, 18, 13, analiza enfermedades de los cromosomas sexuales, o sea, realmente le da al médico mucha más información de lo que hace unos años se, se testeaba, ¿no? Ahora, Walter, otra pregunta que normalmente nos hacen y quizás también para aquellos médicos que estén conectados, es importante decir que estos estudios no compiten con la amniocentesis, pero ¿en qué casos yo puedo recomendar mejor hacer un AN fetal que ir directamente a una amniocentesis? Claro, tenemos los métodos de tamizaje, ¿no? Que son desde el escenario clínico, desde la confección de la historia clínica, como decía, y tenemos hasta el punto máximo que es el diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal lo hacemos obteniendo células de bebé, ya sea de líquido amniótico o ya sea de placenta, ¿no? Entonces, ahí estudiamos el cariotipo fetal, ahí podríamos solicitar alguna prueba genética específica, por ejemplo. Esa es nuestra forma tradicional de hacer el diagnóstico prenatal. Sin embargo, el ADN fetal libre, hacer una prueba de tamizaje avanzado, nos permite discernir mejor entre población. Antes teníamos, con los tamizajes clásicos, teníamos población de bajo riesgo, ¿no? En la cual nos quedábamos tranquilos, población de alto riesgo, a la cual dependía de a quién llamaba yo alto riesgo y a esas pacientes les hacía el diagnóstico prenatal. Y luego teníamos un grueso de la población que era riesgo intermedio, o sea que no sabíamos a dónde ir, si íbamos al riesgo bajo o al riesgo alto. Entonces, estas pruebas de ADN libre son muy, pero muy buenas para el riesgo, para las pacientes del riesgo intermedio, por ejemplo, porque las va a calificar ya sea como riesgo muy bajo o ya sea como riesgo muy alto, candidato a una prueba invasiva de diagnóstico prenatal. Entonces, esta tecnología, si no la aplicamos de primera línea, o sea, si no la ofertamos a las pacientes de entrada, la podemos reservar para aquellas pacientes que tienen un riesgo intermedio, que son más o menos el 85% de la población, que es bastante en Claro. realidad. Ahora, una pregunta interesante que he visto yo en muchos países y ¿por qué crees tú que este tipo de estudio no se está haciendo? Evidentemente, me voy a adelantar un poco y una de las cosas es el costo, ¿no? Pero aparte del costo, ¿por qué crees tú que muchos de estos estudios no se ofertan a las pacientes, digamos, con la regularidad que debería teniendo lo que tú vienes explicando, ¿no? Claro, yo creo que una de las cosas por las cuales no se está ofertando es por desconocimiento, no tanto del médico, porque a veces no sabemos qué significa realmente un AN fetal libre,
y por desconocimiento también de la paciente que no pregunta, ¿no? O sea, a veces el paciente tiene el nivel educativo alto, tiene el poder adquisitivo alto, pero no entiende muy bien lo que es el tamizaje, no entiende muy bien lo que es el diagnóstico prenatal. Ella lo único que desea es que le digan si su bebé está bien o está mal. Entonces, yo pienso que el desconocimiento es un factor importante por la cual no estamos ofreciendo estas pruebas, ¿no? Y el otro tema también es justamente porque a veces pensamos, bueno, pues si sale una cromosomopatía, como por ejemplo síndrome de Down, pues qué da, ¿no? O sea, que en nuestros países no está permitida la terminación del embarazo, entonces ¿para qué enterarnos, no? Ese es un concepto, digamos, un poco equivocado porque recuerden que lo más importante para una mujer embarazada es empoderarla en su embarazo. Y no hay mejor forma de empoderarla en su embarazo que conociendo lo que realmente está pasando dentro de ella, ¿no? O sea, la paciente y el papá también tienen el derecho de saber lo que está pasando con su bebé, ¿no? Luego ellos tomarán la decisión, pues, que corresponda, y nuestra obligación es justamente darle esa, ¿no? La máxima información que nos permite ahora la ciencia. No, toca decir algo súper interesante porque yo me he encontrado acá, incluso en Paraguay, en muchos países de Latinoamérica, eso. ¿Para qué voy a hacer este estudio o para qué se lo voy a ofrecer a mi paciente si igual el embarazo va a seguir si es un síndrome de Down, por ejemplo, hablando del síndrome que es el más compatible con la vida, correcto? Y tú acabas de decir algo bien interesante, justamente la tranquilidad de la mamá de saber, o sea, si es sí o si es no, y no es lo mismo, lo digo porque tuve un caso muy de cerca en mi familia, no es lo mismo la crianza de un niño con una condición especial como el síndrome de Down, ¿sí? De que tú te enteres desde muy temprano en tu embarazo y poder planificar lo que va a ser el resto del embarazo y lo que va a ser la bienvenida de ese bebé a la familia, ¿no? Entonces ese concepto de verdad que está bastante raro y me encantó que lo mencionara porque es un punto que siempre comentan por ahí. Yo siempre pienso que el paciente, como tú bien dices, tiene que tener la posibilidad de saber con la tecnología. Otro punto, yo voy a hacer alusión porque una vez leí un artículo tuyo, un estudio tuyo que hiciste hace unos años atrás hablando del costo-beneficio en países de bajos recursos Recursos. para la aplicación de este tipo de tecnología. Y aparte que me encantó el artículo que mencionaste, hoy en día realmente el tema de costo-beneficio es bien importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que estas pruebas han ido también bajando de precios en la medida que han ido pasando los años y comparar quizás un estudio invasivo previo, o sea, esos pacientes que van de una ecografía directo a sugerírsele una amniocentesis, es que la amniocentesis tampoco es tan económica, realmente, ¿sí? Estamos hablando y estamos hablando del riesgo que también existe. Yo no estoy en, ojo, y quiero dejar esto claro, yo no estoy en contra de inocentes nada, porque un procedimiento que si se requiere hay que hacerlo, ¿sí? Pero leí el otro día, y corrígeme si estoy equivocado, que realmente estas pruebas prenatales salieron como una alternativa intermedia para que esas pacientes que realmente requirieran llegar a una amniocentesis fueran las que llegaran a una amniocentesis, porque en países incluso como los Estados Unidos estaban haciendo muchas amniocentesis para detectar pocos bebés afectados y estaban yendo muchos embarazos realmente al final no afectados a un proceso invasivo y se estaban perdiendo un porcentaje de bebés por estos procedimientos, ¿no? Pero realmente yo creo que el tema del costo-beneficio, no sé qué opinión tienes tú al respecto, ¿no? Sí, yo creo que tienes mucha razón, Rodney, y lo has aclarado, y también lo has puntualizado bien. Cuando no teníamos estas pruebas de ADN fetal, o sea, antes del año 2011, hacíamos demasiados procedimientos invasivos. Y la mayor cantidad de procedimientos invasivos nos venían con resultados normales, resultados normales, resultados normales. Y cuando analizábamos datos grandes, ¿no? Datos de países enteros, de continentes enteros, pues veíamos que estas pruebas invasivas tienen un riesgo de pérdida de embarazo. Y al tener un riesgo de pérdida de embarazo, también hay un riesgo de que se pierda un embarazo que eventualmente estaba yendo normal, solamente que tuvo un marcador de riesgo y su riesgo le resultó bien. Entonces también había un potencial ahí de perder riesgos que no tenían, perdón, de perder embarazos que no tenían ninguna enfermedad.
Entonces, justamente por eso nace la tecnología del ADN fetal libre. Y la tecnología del ADN libre cuando nació, pues se pensó que podía llegar al tope de diagnóstico, sin embargo, está un poquito más, un nivel más abajo. Sin embargo, nos permite seleccionar muy bien aquellas mujeres que realmente van a necesitar un procedimiento invasivo. Es decir, ya no vamos a hacer procedimiento invasivo a todo este grupo de pacientes que catalogábamos como riesgo alto, riesgo intermedio, sino solamente vamos a hacer procedimientos invasivos de diagnóstico a aquellas pacientes que tienen un riesgo muy, pero muy alto. Entonces, y como bien también lo has dicho, la tecnología va bajando, ¿no es cierto? Estas pruebas, la primera prueba que salió en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que fue la prueba del Maternity 21, tenía el costo de $2.700, ¿no? Pero sin embargo, las pruebas pues fueron bajando, mira, ¿no? Y ahora las pruebas en Estados Unidos, estas pruebas o en Europa, están alrededor de los, no sé, 300, $400, ¿no es cierto? Son pruebas que están bajando en cuanto al precio y cada vez van a ser más asequibles. O sea, eso ya no va a ser una excusa de que, bueno, yo no oferto esta prueba porque está muy caro, ¿no? Sí, no, y que yo considero, y tú lo dijiste al principio, que debe ser una decisión del paciente y no solamente del médico. O sea, yo como médico pongo sobre la mesa lo que existe y la paciente decide si puede o no puede o no puede hacerlo, ¿no? El otro día también leía, Walter, para ya ir cerrando, porque el tema, que hay condiciones muy particulares en las cuales también, aparte de la recomendación del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que hoy en día se recomienda este tipo de estudios a todas las pacientes embarazadas, hay ciertas condiciones particulares que este estudio pudiera ser muy beneficioso. Por ejemplo, embarazos gemelares, ¿sí? Embarazos con alguna cromosomopatía anterior, pacientes con condiciones particulares, por ejemplo, pacientes que tengan un reposo absoluto desde el inicio del embarazo, son recomendadas hacer este tipo de estudios. ¿Es así? Sí, estas pruebas nos sirven para poder tamizar un gran grupo de mujeres, ¿no? Pacientes que han tenido embarazo espontáneo, fertilización in vitro, pacientes que han tenido o que tienen embarazo gemelar. En realidad nos sirve para tamizar todo el grupo de mujeres de riesgo. Eh, Cada vez como vamos evolucionando y ahora somos un poco más específicos incluso para embarazos gemelares. Sí, de hecho esa es una de las ventajas con la tecnología ha evolucionado, ¿no? Anteriormente solo para el embarazo de fetos únicos, hoy en día podemos tamizar embarazos gemelares e incluso poder decir si hay o no presencia de cromosoma Y, que anteriormente eso no estaba, es como un valor agregado de la prueba, ya que vamos a analizar los cromosomas sexuales, bueno, vamos a decir si hay o no hay presencia de cromosoma Y. Walter, ¿cuál es el futuro que tú ves de este tipo en este tipo de estudios y qué consejos le das a los padres y a los doctores con en el uso o no de este tipo de tecnología? El futuro de esa tecnología es muy bueno, ¿no? Fíjate que empezamos, como decía, hace ya casi 10 años con esta tecnología. Tenemos gran cantidad de datos acumulados. Las compañías que han ofertado estas pruebas tienen gran cantidad de datos acumulados y esta gran cantidad de datos acumulados en realidad se pueden utilizar con la metodología que tenemos ahora de inteligencia artificial. Entonces, hay mucho futuro de la combinación de esta tecnología de NFT libre con inteligencia artificial y probablemente los algoritmos de detección van a ser mucho más específicos en el futuro. Probablemente vamos a ser más específicos en lo que es el tamizaje avanzado de otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome de T-George y otras enfermedades mucho más raras. Entonces, esta tecnología no solamente la vamos a aplicar en el contexto de tamizaje de cromosomopatía, sino también de enfermedades genéticas puntuales, como por ejemplo acondroplasia, cierto grupo de displasias. Entonces, es una tecnología que llegó hace muchos años para quedarse. Y vamos a ser testigos de la gran evolución de este ADN fetal libre. El consejo para los papás siempre es que se informen de lo que tenemos, ¿no? Y no solamente de los beneficios,
sino también de las ventajas, sino también de las desventajas que puede hacer optar por una u otra prueba, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, has mencionado también un ejemplo que siempre lo pongo yo en las charlas, ¿no? Una paciente que tiene un bebé con síndrome de Down en casa, que tiene un niño con síndrome de Down en casa, y lo asimiló muy bien y va yendo bien, va yendo a sus controles y todo. Luego intenta un segundo embarazo. Definitivamente esta paciente o esta familia ya no va a querer no va a querer tener otro niño con síndrome de Down, o al menos va a querer saber desde muy temprano con mucha exactitud si su embarazo actual tiene o no síndrome de Down. Entonces, en estas pacientes aplica muy bien este ADN fetal libre porque les va a dar una respuesta bastante clara. Le va a decir si realmente no viene, si sale negativa la prueba es porque no tiene la enfermedad casi, y si tiene, y si sale positiva, pues podemos optar por la prueba invasiva de biopsia, biopsia corial. Y para los médicos, estar informado porque de los cambios que están habiendo actualmente, porque son pruebas que van evolucionando año tras año, se van modificando las pruebas, se va agregando, la tecnología va cambiando, se va conociendo más de las ventajas, se va conociendo también de otras características de estas pruebas, de otras aplicaciones de esta prueba. Entonces yo creo que, y a veces como ginecólogos nos quedamos cortos, necesitamos el apoyo de genetistas, de consejeros genéticos. Entonces, por ahí también va el consejo para los médicos especialistas, o sea, no solamente trabajar con lo que tenemos de background, sino trabajar también con otros especialistas para que nos ayuden a poder interpretar el resultado de estas pruebas. Y es bueno que se me pasó un poquito por alto, que sepan que este tipo de estudios se pueden hacer tan temprano desde las 10 semanas de embarazo, ¿correcto, Walter? Que se Correcto, hace con una correcto. simple muestra de sangre de la madre, no hay riesgo ni para el feto ni para la mamá, no, eh, solamente la toma de la muestra y se envía al laboratorio que se desee, donde se procesan estas muestras y viene el reporte. Es una información con la que también puede contar el médico desde muy temprano, Correcto, desde ¿no? Correcto. temprano como de las 10 semanas. Leía por ahí que el ADN fetal está presente en el embarazo más o menos desde la quinta semana, ¿no? Sí, Pero exacto. estas pruebas, ¿por qué de las 10 semanas y no antes, Walter? Sí, 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 correcto. Eso está presente desde la cuarta, quinta semana. Acuérdense que decíamos que es ADN que viene de la placenta del bebé y se va a liberar en sangre materna y la placenta es lo primero que se va a formar. Entonces, desde la cuarta semana de embarazo podemos detectar ADN en sangre materna. Sin embargo, tenemos que esperar cierta cantidad de ADN para poder ser analizada. Y esa cierta cantidad, que es lo que se conoce como fracción fetal, se alcanza eh, casi en promedio a partir de las 10 semanas en adelante. Entonces, lo ideal sería, ¿no? Lo ideal sería si tenemos una paciente eh, de riesgo alto, hacerle un ADN fetal libre a la semana 10 y luego regresar a las 12 semanas para con ese resultado de ADN fetal libre hacerle la ecografía del primer trimestre. Digamos, eso sería lo ideal, porque después de hacer esa ecografía del primer trimestre, pues vamos a tener una respuesta mucho más clara de lo que va a acontecer en el embarazo de ahí en adelante. Y igual es importante, el otro me preguntaban si hay una semana específica máxima. No, eso es la semana específica máxima, puede ser hasta el momento, hasta las 40 semanas de embarazo, ¿no? Recuerden que este ADN fetal libre es embarazo específico, es decir, que el ADN se va circulando y tiene un tiempo de vida media muy corto, aproximadamente de 30 minutos, de tal forma que si se produce el parto, ¿no? A la media hora después de producir el parto, ya no encontraríamos ADN fetal en sangre materna. Entonces, esto se puede hacer en cualquier momento en el embarazo a partir de las 10 semanas. Estamos en el segundo trimestre y tenemos una duda, vamos por el ADN fetal libre. Estamos en el tercer trimestre y tenemos alguna duda, vamos por el ADN fetal libre. Yo te puedo decir que más he visto de más semanas ha sido de 26 semanas. Era una paciente con un higroma quístico. El médico mandó a hacer el estudio para descartar que fuera primeramente un tema cromosómico, ¿no?
en ese caso. Pero qué bueno que aclaras eso porque siempre nos preguntan eso, si hay un máximo de tiempo. Bueno, Walter, de verdad que muy, muy agradecido por el tiempo que nos has dispensado. Creo que ha sido bastante claro, sencillo y claro que es el mensaje que siempre hay que dar. Agradecido con todos los que se conectaron. Igual esto va a quedar grabado para los que quieran ver posteriormente. Quizás muchos están hoy enfocados también en la final de la Copa América, pero no podía dejar pasar el tiempo en que tú nos podías gentilmente dedicar. Yo siempre digo que a los pacientes pregunten, llamen, preguntar no tiene costo. A veces pensamos que este tipo de tecnología es carísimo, se escapa de nuestras manos y nos llevamos una sorpresa. Y a mis amigos médicos queridos, no se queden con la información guardada, désenla a sus pacientes como bien dijo el doctor Walter, el empoderamiento de la paciente en el embarazo es importante. Walter, querido, un fuerte abrazo, Rodney, igual, gracias. un fuerte abrazo para ti también. Y bueno, espero retomar en algún Sí, momento y vernos allá en Lima para comernos un buen ceviche. seguramente, acá te esperamos, Rodney, seguramente. Gracias, hermano. Un abrazo. Cuídate, Feliz noche cuídate, para Rodney. Gracias, feliz noche para todos, un abrazo.